enlace químico. Ahora, ¿qué es un enlace químico? Un enlace químico es la unión de dos o más átomos para configurar moléculas. Como vemos acá, ¿cierto? Tenemos átomos aquí representados pelotitas blancas y otro con pelotitas rojas, se unen entre sí y esa unión es lo que llamamos el enlace químico. Entonces, cuando se unen los átomos entre sí, pasan a formar lo que llamamos moléculas. Tenemos que está conformada por 3 átomos unidos entre sí. Tenemos este otro ejemplo, que son 4 átomos unidos entre sí, pero igualmente sus uniones se llaman enlace químico. Y tenemos esta donde tenemos una mayor cantidad de átomos unidos entre sí, moléculas de mayor tamaño y con mayor cantidad de unidades. Pero independiente de eso, todas sus uniones se denominan enlace químico. Ahora, estas uniones, estos enlaces, son posibles por la interacción que ocurre entre los electrones que tienen los átomos en sus últimas órbitas, específicamente en la última. Los electrones que están en la última órbita de cada átomo son los que participan y permiten estas uniones químicas. Y esos electrones que estaban disponibles en la última órbita es lo que nosotros llamábamos los electrones de valencia o valencia. Entonces, como vemos en esta figura, ¿cierto? Tenemos dos átomos que están uniéndose entre sí, están formando un enlace químico. Y si nos damos cuenta, los electrones que están participando en esta unión son los que están, en este caso, en la segunda órbita, que para estos dos átomos es la última. Los electrones de la órbita anterior no intervienen en la unión química, solo los que están presentes en la última órbita. Y a través de esa interacción que se da con los electrones de la última órbita es que se forma esta unión o enlace químico. Dependiendo de la característica de los átomos que participen, se pueden configurar 3 tipos de enlace químico. Está el tipo de enlace iónico, que se va a formar cuando los átomos que participan tienen necesidades distintas. ¿A qué me refiero con necesidades? Vamos a hablar de necesidades cuando, la necesidad va a ser qué es lo que necesita realizar el átomo para poder ser estable. Si recuerdan anteriormente, habíamos dicho que los elementos químicos tratan de ser estables. Y para poder ser estables tienen que modificar su cantidad de electrones. Algunos aumentan o algunos disminuyen para lograr ser estables. Los elementos que van a formar un enlace iónico van a ser aquellos que tengan necesidades distintas. ¿Qué quiere decir esto? Que los átomos que participen en esta unión tengan algunos que aumentar su cantidad de electrones para ser estable y otros van a tener que disminuirla. A eso me refiero con necesidades distintas. Entonces, la unión se va a establecer mediante la transferencia de electrones desde aquel que tiene que disminuir la cantidad hacia aquel que tiene que aumentarla. ¿Cómo? Vamos a verlo a continuación con un ejemplo. Este mismo ejemplo que está acá en la imagen. El cloro y el sodio. Tenemos dos átomos que se van a unir. El sodio y el cloro. El sodio tiene 11 de número atómico. El cloro tiene 17. Con esa información, ¿cuántos electrones tiene el sodio? 11. ¿Y cuántos electrones tiene el cloro? 17. Con esa información, ¿qué regla debe cumplir el sodio para ser estable? Octeto. ¿Por qué octeto? Porque su cantidad de electrones es mayor o igual a 6. Y siempre que se cumpla esto, la regla a cumplir es el octeto. ¿Y el cloro? ¿Qué regla va a cumplir? Octeto también, ¿cierto?
porque tiene 17 y eso también es mayor o igual a 6 y siempre que se cumpla esa condición, la regla a cumplir es la del octeto. Vamos a ver ahora el gas noble. De ambos. Entonces tenemos una línea, no está muy derecha, pero ustedes la pueden hacer por regla. Entonces tenemos el sodio acá, con 11 electrones, y vamos a tener el cloro por acá, con 17. ¿Qué gases nobles son cercanos a estos? Neón para el sodio. El neón está acá y tiene 10 electrones. Entonces tiene una unidad de diferencia con el sodio. Entonces el neón va a ser el más cercano para el sodio. Y para el cloro, el argón. Acá tenemos el otro gas noble que es el argón, que tiene 18 electrones. Una unidad de diferencia con el cloro. Entonces para el cloro, el argón va a ser el gas noble más cercano. Vamos a ver el sodio. El sodio se va a tratar de parecer al neón. El neón tiene 10 electrones, ¿cierto? En la primera capa tiene 2, en la segunda tiene 8. Ese es el ordenamiento del neón. El sodio habíamos dicho que tiene 11. En su primera órbita va a tener 2 electrones. En la segunda, ¿cuántos vamos a tener? 8. Y en la tercera, 1. Que 2 más 8 son 10, más 1, 11. Ahí tenemos el 11. Esto es lo que tiene el sodio y eso es lo que tiene que tener, porque a este se va a tratar de parecer. Entonces, para eso, tiene que deshacerse de ese electrón de la última órbita. O sea, tiene que aumentar o disminuir. Tiene que disminuir en una cantidad sus electrones. Va a disminuir en 1. Vamos a ver el cloro. El cloro, ¿cierto? Su referente era el argón. El argón tiene 18 electrones en total. En la primera órbita tenemos 2. En la segunda tenemos 8 electrones. Ahí llevamos 10. En la tercera, para llegar a 18, nos faltan los 8 restantes. Esa es la configuración del argón. Vamos a ver el cloro. En la primera órbita, el cloro dijimos que tenía 17 electrones. No nos olvidemos de la cantidad. Va a tener 2 electrones igual. En la segunda, ¿cuántos vamos a tener? 8. Hasta ahí estamos igual que el argón. Ahí llevamos 10. En la tercera, 7 electrones. Esto es lo que tiene el cloro y esto es lo que tiene que tener. ¿Qué tiene que hacer el cloro? ¿Aumentar o disminuir? Tiene que aumentar. ¿En qué cantidad? En un electrón. Entonces nos fijamos, el cloro necesita aumentar en un electrón, el sodio necesita disminuir en un electrón, exactamente la misma cantidad, pero son opuestos. Uno necesita disminuir y otro necesita aumentar. Esa es la condición para el enlace iónico. Entonces, si esta es la condición del sodio, ¿cuál es la valencia del sodio? Si para ser estable necesita disminuir en un electrón su cantidad, ¿cierto? Recordemos que cuando un elemento necesita perder electrones, necesita disminuir, la cantidad de electrones que tiene que disminuir son igual a su valencia. Entonces, la valencia es igual a 1. Recordemos que la valencia no tiene signo, solo es un valor numérico. La valencia es 1. El cloro, por su parte, necesita aumentar.
Si necesita aumentar, ¿cuál es su valencia? 7. ¿Por qué? Recordemos que cuando un elemento necesita aumentar, la cantidad de electrones que ya tiene en su última órbita son su valencia. Entonces, en este caso, él ya tiene 7, por eso 7 es su valencia. Entonces, vamos a hacer la estructura de Lewis del sodio. ¿Dónde le dibujo el puntito? Arriba, a la derecha, abajo, a la izquierda. Dígame un lado. Arriba ya. Lo voy a dibujar, escribir entonces más abajo. Arriba. Aquí podemos usar cualquier estructura de Lewis. Aquí me dijeron que arriba de dibujar el puntito, lo voy a dibujar arriba. Aquí queda la valencia. Entonces quiere decir que este es el electrón que se va a transferir. Entonces el otro elemento lo tengo que hacer unido en el mismo lado donde estén los electrones que van a participar en la unión. Entonces el cloro, por ejemplo, como hice el puntito arriba, el cloro lo voy a dibujar arriba. Ahora, como aquí está el intercambio de electrones, dijimos que la valencia del cloro era 7. La vamos a representar así, con líneas. Y vamos a dejar el electrón solo frente al otro electrón del átomo con el que se va a unir. Entonces acá no tenemos que trabajar con todas las estructuras de Lewis, sino que tenemos que trabajar solo con aquellas donde los electrones que vamos a usar queden uno frente al otro. Entonces dijimos que el sodio tiene que disminuir su cantidad de electrones y el cloro tiene que aumentar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? El que tiene que disminuir le va a transferir, o sea, le va a entregar su electrón al que tiene que aumentar. Entonces, este electrón se va a mover del sodio al cloro. Entonces, al hacerlo, ¿qué va a ocurrir? El sodio le entrega ese electrón, entrega un electrón al cloro. Y al hacerlo, se queda con es la segunda órbita como su última, quedando exactamente igual al neón. Y el cloro recibe un electrón del sodio. Y al recibir un electrón, ¿con cuántos va a quedar en la última órbita ahora? Si tenía 7 y recibe uno, ahora queda con 8. Y al hacerlo, queda exactamente igual al argón. ¿Se fijan? Uno entrega, el otro recibe, y de esa manera ambos átomos que se están uniendo entre sí quedan estables. Ese es un enlace iónico. Como aquí se está entregando un solo electrón, se representa con una línea. Queda así. Cloro, línea, sodio. Porque es solamente un electrón el que se está transfiriendo. Si fueran dos, tendría que hacer dos líneas. Entonces, así se configura un enlace de tipo iónico. Y eso es lo que aparece aquí en la diapositiva. Si se fijan, ese electrón que le sobra al sodio se lo entrega al cloro. Entonces, de esa manera, esta va a ser la última órbita del sodio con 8 y la última órbita del cloro va a quedar con 8 también. Ambos elementos quedan de manera estable al transferir estos electrones. Y como se los están transfiriendo, también van a quedar unidos entre sí, mediante un enlace iónico. Vamos a ver un ejemplo de enlace iónico. Entonces, como dijimos, la condición para que ocurra el enlace iónico es que los átomos que participen tengan densidades distintas. Uno deba aumentar su número de electrones y otro tenga que disminuirla. O lo puedo decir al revés. Uno tenga que disminuirla y otro tenga que aumentarla.
Da lo mismo el orden. Entonces, pensemos que tenemos un átomo de berilio, Z igual a 4, y un átomo de azufre, Z igual 16. Si esos son los números atómicos, ¿cuántos electrones tiene el berilio? 4, perfecto. ¿Y cuántos electrones tiene el azufre? 16. Con esa información, ¿qué regla de estabilidad va a tratar de cumplir el berilio? El dueto, ¿y por qué razón? Porque su cantidad total de electrones es menor o igual a 5. Y siempre que se cumpla esta condición, la regla es la del dueto. ¿Y el azufre qué regla va a cumplir? Octeto. ¿Y por qué razón el azufre va a cumplir la del octeto? Porque su cantidad total de electrones es mayor o igual a 6. Y siempre que se cumpla esta condición, la regla a cumplir es la del octeto. Ahora vamos a ver a qué gas noble va a tratar de parecerse cada uno para poder compararlos. Tengo aquí el berilio con 4. Aquí voy a tener el neón con 10. Y por acá voy a tener el helio con 2. ¿Cuál es el gas noble más cercano al berilio? El helio. Los separan solo 2 unidades. En cambio, con el neón los separan 6. El más cercano es el helio. Por acá tenemos con 16 al azufre. Seguimos teniendo al neón con 10, pero por el otro lado tenemos al argón con 18. ¿Cuál es el más cercano al azufre? El argón, porque solo está separado por 2 unidades con el azufre. En cambio, el neón está separado por 6 unidades del azufre. Entonces, el argón es el gas noble más cercano para el azufre y el helio para el berilio. El berilio, ¿cierto?, va a tratar de parecerse al helio. El helio tiene solo 12 electrones que se ubican en una primera órbita. Tiene solo una órbita con esos 2 únicos electrones que él posee. El berilio, por su parte, habíamos dicho que tiene 4 electrones. ¿Cómo se distribuyen? En la primera órbita del berilio, ¿cuántos hay? 2 electrones. Ya completé la capacidad máxima de la primera, me voy a la segunda. ¿Cuántos electrones van a haber en la segunda? 2 también. Y ahí tengo los 4 del berilio. Pero el berilio quiere ser como el helio. Y para ser como el helio, esta segunda órbita tiene que desaparecer. Entonces, ¿qué tiene que hacer el berilio? ¿Aumentar o disminuir? Disminuir en 2 electrones. Ahora vamos a ver el azufre. El azufre, ¿cierto?, iba a tratar de parecerse al argón, como vimos delante. El argón tiene 18 electrones que se distribuyen en la primera órbita, 2, en la segunda, 8, las capacidades máximas, ahí llevamos 10, y en la tercera, los 8 restantes. Y ahí tenemos los 18 electrones del argón distribuidos. El azufre, como me dijeron hace un rato, tiene 16. En la primera órbita del azufre, ¿cuántos van? 2. En la segunda, 8. Y en la tercera, 6. Y el azufre tiene que ser como el argón. ¿Qué necesita para parecerse al argón? Necesita aumentar. ¿En qué cantidad? En 2.
electrones. Entonces, ¿cierto? Este necesita disminuir en 2, este necesita aumentar en 2. Si este necesita disminuir en 2, el berilio, ¿cuál va a ser la valencia del berilio? 2, porque habíamos dicho que cuando un elemento tiene que disminuir su cantidad de electrones, la cantidad de electrones que debe disminuir son su valencia. El azufre, por su parte, tiene que aumentar su cantidad de electrones para lograr ser estable y cumplir su regla. Por tanto, ¿cuál es la valencia del azufre? 6. ¿Y por qué 6? Porque cuando tiene que aumentar, la cantidad de electrones que ya hay en su órbita más externa son su valencia. Y esa cantidad es igual a 6. Vamos a representar este enlace. El berilio lo voy a hacer primero. ¿Dónde le dibujo los puntitos? ¿Por dónde parto? Derecha, ya. Entonces lo voy a hacer aquí. Berilio, parto por la derecha, 1, valencia 2. Esta es la valencia del berilio. Y sabemos que se va a unir con el azufre. Y el azufre, la valencia es 6. Eso quiere decir que van a haber dos lados que van a tener solamente un electrón. Los vamos a dibujar frente a los electrones que tiene el berilio. Lo voy a dibujar con X para que no se confundan. Aquí, aquí y aquí. Entonces ahí tenemos la valencia del azufre. Entonces, el berilio tiene que disminuir para ser estable y el azufre tiene que aumentar. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? El berilio le va a dar sus electrones al azufre. Le va a dar 1, queda con 7. Le va a dar 2, queda con 8. El que tiene que disminuir le transfiere, le entrega sus electrones al que tiene que aumentar. Cuando eso ocurre, es un enlace de tipo iónico. Por cada electrón que le entrega, hacemos una línea. Le entrega 1, una línea, le entrega 2, dos líneas. Entonces, aquí es un enlace doble porque el berilio le entregó 2 electrones al mismo átomo, al azufre. Entonces, en el caso de los enlaces iónicos, vamos a hacerlo para un elemento cualquiera. Si X le entrega un electrón ahí, eso se representa con una línea y eso se llama enlace simple. En el ejemplo que nosotros vimos, X le entregó 2 electrones ahí. Como le entregó 2 electrones, hacemos 2 líneas. Ese es un enlace doble. Pero puede ocurrir que estemos con un elemento que tenga que entregar 3 electrones al otro. 1, 2 y 3. Y en ese caso lo representamos con 3 líneas, uno por cada electrón que se entrega. Y eso es un enlace triple. Esos son los 3 tipos de enlaces que pueden existir. No hay un cuádruple, por si acaso. No existen. Entonces, este es triple. Por cada electrón que se entrega se representa como con una línea, como yo lo hice acá. Como aquí se entregaron 2 electrones, 2 líneas, doble. Entonces recordemos que el enlace iónico es cuando tenemos necesidades distintas. Cuando uno tiene que disminuir y el otro aumentar, el que disminuye le entrega sus electrones al que aumenta. Y ahí se forma un enlace iónico. ¿De qué tipo? Dependiendo de cuántos electrones se entreguen. Puede ser simple, doble o triple. Siempre y cuando se entreguen al mismo átomo. Pero ¿qué pasa si son iguales las necesidades? Si tenemos necesidades iguales, los tipos de enlaces que se forman son de otro tipo. Tenemos el enlace de tipo covalente. El enlace de tipo covalente se va a formar entre átomos que tengan la misma necesidad. En este caso, que los átomos que participen
ambos deban aumentar su cantidad de electrones para lograr ser estables. Cuando eso ocurre, se forma un enlace de tipo covalente. Vamos a ver un ejemplo. Para que nos quede más claro. Vamos a verlo con una molécula muy conocida por ustedes, el CO2, con el dióxido de carbono. Con este vamos a ver un ejemplo de enlace covalente. En este caso, los átomos que participan son carbono, con un Z igual a 6, y oxígeno, con un Z igual a 8. Con esa información, ¿cuántos electrones tiene el carbono? 6. Y con esa información, ¿qué regla va a cumplir el carbono? Octeto. Porque su cantidad es mayor o igual a 6. Octeto. Esto es importante. Con esta información, el oxígeno, ¿cuántos electrones tiene? 8. Y con esa cantidad de electrones totales, ¿qué regla va a cumplir el oxígeno? Octeto también, ¿cierto? Porque su cantidad total de electrones también es mayor o igual a 6. Ahora vamos a ver el gas noble al que se parece. Tenemos el carbono con 6, por acá tenemos el oxígeno con 8. Antes que eso está el helio con 2, y después de eso está el neón con 10. El oxígeno, ¿a qué gas noble se va a parecer? ¿Al helio o al neón? Al neón, ¿por qué? Porque lo separan solo 2 unidades. Entonces el gas noble al que se va a parecer el oxígeno es neón. ¿Y el carbono? El carbono es 6, está a 4 unidades del helio, que es 2, pero también está a las mismas 4 unidades del neón. ¿A cuál se va a parecer? Lo vamos a dejar en incógnita, lo vamos a aclarar inmediatamente. El carbono, como dijimos, tiene 6 electrones. En la primera órbita, ¿cuántos hay? 2. Y en la segunda, 4. ¿A qué gas noble se va a tratar de parecer? ¿Cómo lo vamos a dilucidar? ¿Qué regla debe cumplir? Te lo dijimos acá. Octeto. Eso significa tener 8 en su capa más externa. Entonces, para poder cumplir con la regla del octeto, ¿qué tiene que hacer el carbono? ¿Aumentar o disminuir sus electrones? Aumentar. ¿En cuántas unidades? En 4. Entonces, ¿va a retroceder al helio la tabla periódica o va a avanzar al neón? Si tiene que aumentar, ¿a dónde se va a mover el carbono? ¿Va a retroceder al helio o va a avanzar al neón? Va a avanzar al neón. O sea, la regla que tiene que cumplir me permite dilucidar a qué gas noble se va a parecer, porque la regla me está diciendo que tiene que llegar a 8. Para llegar a 8 tiene que aumentar, o sea, tiene que irse hacia adelante. Y el gas noble que está hacia adelante es el neón. Por esa razón, el gas noble más cercano para el carbono va a ser el neón, por la regla que tiene que cumplir. Entonces se va a tratar de parecer al neón, que tiene 10 electrones en la primera, 2, y en la segunda, 8. Esa es la configuración del neón. Y para lograr hacerlo, tiene que aumentar en 4 unidades sus electrones. Y por el otro lado tenemos el oxígeno, con 8 electrones. ¿Cuántos va a tener en la primera órbita el oxígeno? 2. Y en la segunda, 6. 6 más 2 me da los 8 electrones. Dijimos que tiene que cumplir la regla del octeto.
tener 8 electrones en la capa más externa. Entonces, para poder cumplir esa regla, ¿qué tiene que hacer el oxígeno? ¿Aumentar o disminuir? Aumentar también. Entonces, se fijan, aumentar, aumentar. Cuando se unen dos elementos que tienen la misma necesidad, en este caso ambos tienen que aumentar su cantidad de electrones, se va a formar un enlace covalente. ¿En cuántas unidades tiene que aumentar el oxígeno? En 2. Entonces, ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Dijimos que tenemos el CO2, un carbono y 2 oxígenos. El que no se repite, el carbono, el que está una sola vez, lo vamos a colocar al centro. Carbono. Ahora, con estos datos, ¿cuál es la valencia del carbono? 4, porque tiene que aumentar, y cuando tiene que aumentar, los electrones que ya están en su capa externa, en su última órbita, son sus valencias, o sea, 4. ¿Y cuál es la valencia del oxígeno? 6, porque también tiene que aumentar. Y cuando tiene que aumentar, los electrones que ya están en su capa externa son su valencia, 6. Entonces la valencia del carbono es 4. Vamos a hacer. Tenemos solamente una forma de representarla, un puntito por cada lado. Y va a tener 2 oxígenos. Uno acá, lo voy a hacer así, con el puntito arriba, acá, 6, y el otro acá. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El carbono tiene 4 y necesita aumentar en 4 unidades. Entonces, este oxígeno de la izquierda le va a pasar ese electrón, con eso ya tenemos 5, y le va a pasar ese electrón, 6. Y este oxígeno de la derecha, a su vez, le va a pasar ese electrón, 7, y este otro electrón, 8. Y ahí quedó estable el carbono, con 8 electrones. Pero los oxígenos están estables, porque aquí aumentamos en 4 los del carbono, pero los de los oxígenos no han aumentado. Entonces, ¿qué hace a su vez el carbono? Así como el oxígeno le facilita sus electrones, el carbono también. Entonces, así como este oxígeno le facilita ese electrón, el carbono también le presta ese. Le presta 1, le presta 2. El oxígeno tenía 6 electrones y le están prestando 2 más. Con eso alcanza los 8, queda estable. Y lo mismo pasa por este otro lado. El carbono también le presta un electrón a ese oxígeno y le presta otro electrón a ese oxígeno. Entonces lo que aquí ocurre no es que los elementos uno le dé sus electrones al otro y el otro reciba, sino que un elemento le facilita su electrón al otro elemento y esta a su vez también le presta sus propios electrones. Se prestan entre sí. El carbono le presta 2 electrones al oxígeno y a su vez el oxígeno también le presta 2 electrones al carbono. Y lo mismo pasa con el otro lado. El oxígeno le presta 2 electrones al carbono y a su vez el carbono le presta los 2 electrones al oxígeno. Y esos electrones que se están prestando no le pertenecen ni al oxígeno ni al carbono, le pertenecen a ambos. Esos electrones que se están prestando se mantienen circulando entre todos los átomos que están participando de la unión, para que de esa manera todos siempre estén estables. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Aquí el carbono con el oxígeno de la derecha están compartiendo un par, 2 pares de electrones. Por cada par de electrones es una línea. Por un par, 2 pares. Es un enlace doble. Y por el otro lado también tenemos, aquí tenemos un par de electrones y aquí tenemos otro par de electrones. También se comparten 2.
Dos líneas. Doble. Entonces, se fijan, aquí es un poco distinto que en el caso del iónico. En el iónico era una línea por cada electrón que se transfería. Acá se dibujan las líneas por cada par de electrones que se están compartiendo. Entonces, si X e Y comparten, como aquí se ve un par de electrones, es una línea, un enlace simple. Un electrón va y otro electrón viene. Pero si X e Y comparten dos pares, como en nuestro ejemplo, aquí hay dos pares de electrones, se representa con dos líneas y es un enlace doble. Pero también podrían estar compartiendo tres pares, que es lo máximo. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el segundo, y puede haber un tercer par de electrones que se esté compartiendo. Aquí tenemos el tercero. Si se comparten tres pares, se representa con tres líneas, enlace triple. Entonces, los enlaces en el iónico se cuentan por cada electrón que se entrega. En el covalente se cuenta por cada par que se comparte. Vamos a ver el enlace covalente. Vamos a verlo con esta molécula. Yo la voy a escribir, CH4. Entonces tenemos carbono y tenemos hidrógeno. El Z del carbono es 6, el Z del hidrógeno es 1. Entonces, ¿cuántos electrones tiene el carbono? 6. ¿Y el hidrógeno? 1. ¿Qué regla va a cumplir el carbono? Octeto, porque es mayor o igual a 6. En este caso es igual a 6, octeto. ¿Qué regla va a cumplir el hidrógeno? Dueto. ¿Por qué dueto? Porque su cantidad de electrones es menor o igual a 5. Y recordemos que siempre que se cumple esa condición es dueto. Ahora vamos a ver el gas noble. Para ambos. Tenemos aquí hidrógeno con un electrón y tenemos por acá carbono con 6 electrones. Entonces, ¿cuál es el más cercano al hidrógeno? El, al hidrógeno, el helio, porque el helio tiene 2 electrones. Y al carbono, como me dijeron, es el neón, que tiene 10. ¿Por qué razón? ¿Cuántos electrones separan al carbono del neón? 4. ¿Y cuántos separan al carbono del helio? También tenemos 4. Ahora, ¿por qué el neón? Vamos a verlo a continuación. El carbono, ¿cierto? Tiene 6 electrones. En la primera órbita, ¿cuántos vamos a tener? 2. Y en la segunda,
4. Y yo les había dicho porque en este caso podría aumentar o disminuir para cumplir el octeto, porque esa es la regla que dijimos que iba a cumplir. Pero para cumplir el octeto, ¿qué tiene que hacer necesariamente el carbono? ¿Puede perder? Si tiene que, ya dijimos que tiene que cumplir la del octeto. Si pierde los 4, ¿cuál estaría cumpliendo? Estaría cumpliendo la del dueto. Entonces no puede perderlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer necesariamente el carbono? Ganarlo, tiene que aumentar. Entonces, si tiene que aumentar, se tiene que parecer al que sigue. Y por esa razón, esta es la opción para el carbono y no esta. Porque ya definimos cuál es la regla que va a cumplir, octeto. Para cumplir la del octeto vimos que tiene que aumentar. Y si tiene que aumentar, se va a parecer al gas noble que le sigue en la tabla periódica, no al que le antecede. Por esa razón el carbono se va a parecer al neón. Como dijimos, el neón tiene una cantidad de electrones igual a 10 que se distribuyen en la primera órbita 2 y en la segunda 8. Eso es lo que va a tratar de emular el carbono. Y para hacerlo, tiene que aumentar su cantidad de electrones en 4. Por su contraparte tenemos el hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón, por tanto tiene solo una órbita, con 1. Y dijimos que el hidrógeno se va a tratar de parecer al helio. Que el helio tiene 2 electrones en la primera órbita. Entonces, a eso se va a tratar de parecer el hidrógeno. Y para hacerlo, tiene que aumentar sus electrones en 1. Entonces, este tiene que aumentar en 4, este tiene que aumentar en 1. Lo importante es esto, tienen que aumentar. Ambos tienen que aumentar. Cuando ambos tienen que aumentar, el tipo de enlace es covalente. Pero yo les había dicho anteriormente que teníamos un carbono aquí. ¿Y cuántos hidrógenos tenemos en la unión? ¿Qué subíndice hay ahí? 4. Y eso me está indicando que en esta unión van a participar 4 hidrógenos. Entonces, si el carbono tiene que aumentar, ¿cuál es su valencia? 4. ¿Por qué? Porque como tiene que aumentar, cuando eso ocurre, la cantidad de electrones que ya hay en su órbita más externa es su valencia, y eso es 4. El hidrógeno también tiene que aumentar. Entonces, ¿cuál es la valencia del hidrógeno? 1. Porque cuando hay que aumentar la cantidad de electrones que ya tienen su órbita externa, son su valencia. 1. Chiquillas, en este caso tenemos un carbono y 4 hidrógenos. La sustancia que no se repite, o sea, el carbono, que es el que no se repite, va al medio. Entonces, vamos a dibujar la estructura de Lewis del carbono. Va a quedar así, con un puntito arriba, porque es 4, uno a la derecha, uno abajo y uno a la izquierda. Y dijimos que se une con 4 hidrógenos. Voy a dibujar uno a cada lado. Arriba, a la derecha, abajo, a la izquierda. El de arriba, ¿dónde le dibujo la valencia? Arriba, a la derecha, abajo, a la izquierda. A este. Abajo, porque aquí se va a producir la unión. La voy a representar con una X para que no nos confundamos. Ahí. Al que está a la derecha, ¿dónde le dibujo la valencia?
A la izquierda para que quede frente al puntito que está al lado. Al que está abajo, ¿dónde le dibujo la valencia? Arriba, perfecto. Y al que está a la izquierda, ¿dónde le dibujo la valencia? A la derecha. Ahora, como este es un enlace covalente, recordemos que ambos elementos necesitan aumentar. Les faltan electrones para ser estables. Entonces, en este caso, lo que van a hacer estos elementos no es que uno le entrega electrones al otro, sino que comparten estos electrones entre ambos. ¿Qué quiere decir eso? Que al de arriba, el carbono le presta este electrón y el hidrógeno también le presta su electrón al carbono. Estos electrones prestados van a estar circulando en ambos elementos. Por eso ambos se van a mantener estables, se prestan los electrones, los comparten entre sí. Este se comparte con ese y se comparte de vuelta. Se comparte, este se comparte para acá y se comparte para arriba. Todos se comparten. Entonces, al carbono le están compartiendo cada hidrógeno un electrón y en total le están compartiendo 4. ¿El carbono está recibiendo los 4 electrones que necesita para ser estable? Sí. Y el carbono tiene 4 electrones para prestar y le presta 1 a cada hidrógeno. Entonces, cada hidrógeno está recibiendo el electrón que le faltaba para ser estable. También. Eso es un enlace covalente. Se prestan entre sí. Ahora, por cada área de electrones que se comparten es una línea. Entonces, el carbono con el hidrógeno de arriba están compartiendo un par de electrones, uno va y uno viene, una línea, enlace simple. Con este también está pasando lo mismo. Comparten un par de electrones. Se fijan acá, 1, 2, esto es un par. Este es otro par, otro par, otro par. Por cada par de electrones que se comparten es una línea, enlace simple. Con el de abajo también se comparte un par de electrones, enlace simple, y con el de la izquierda también se comparte un par de electrones, enlace simple. Una línea. Ahora, hay un tercer tipo, porque vimos aquellos donde uno tiene que disminuir y el otro tiene que aumentar, iónico. Después vimos donde ambos tienen que aumentar, covalente. ¿Qué opción nos falta? Ahora vamos a ver aquellos donde todos los que participan para ser estable tienen que disminuir. Y ese se llama enlace metálico. El enlace metálico, ¿y por qué se llama así? Porque aquellos elementos que tienen que disminuir sus electrones se les llama metal en la tabla periódica. Entonces, el enlace metálico se forma entre aquellos átomos donde todos deben perder, necesitan disminuir sus electrones para ser estables. Entonces, si todos tienen que disminuir sus electrones, todos son de carácter metálico. Los electrones que se tienen que disminuir no se transfieren ni se comparten, porque como los dos tienen que disminuir, no hay nadie que los reciba. Los elementos que tienen que disminuir se tienen que deshacer de esos electrones. Y como solo tenemos elementos que tienen que disminuir, no hay ningún elemento o sustancia disponible para recibir esos electrones. Entonces, ¿qué ocurre con esos electrones que se disminuyen? Quedan dando vueltas alrededor de los elementos que los están liberando, como muestra acá, ¿cierto? Quedan fuera de la órbita, pero quedan girando alrededor de los átomos que los liberaron.
Esta configuración se llama nube de electrones, quedan flotando alrededor. ¿Y por qué quedan flotando alrededor? Porque siguen siendo atraídos por la carga positiva del núcleo. El núcleo sigue atrayendo esos electrones, aunque ya no estén en una de sus órbitas, siguen siendo atraídos por el núcleo. Y en el fondo esto opera como una barrera. Como quedan dando vuelta alrededor de los átomos que los liberaron, esa nube de electrones es lo que permite que los átomos que los liberaron se mantengan unidos entre sí. Y cuando eso se configura es un enlace metálico. Una forma específica de representarlo el enlace metálico no tiene. No es como el enlace iónico donde uno entrega sus electrones al otro y por cada electrón que se entrega es una línea, un tipo de enlace. O como el enlace covalente que por cada par de electrones que se comparten también es una línea. El enlace metálico no tiene una forma de representarse. Entonces, vamos a ver igual un ejemplo. Por ejemplo, un litio que se une a otro litio. El Z del litio es igual a 3. ¿Cuántos electrones tenemos? Si el Z del litio es igual a 3. 3. ¿Qué regla va a cumplir con esa cantidad total de electrones? El dueto, porque su cantidad es menor o igual a 5. ¿A qué gas noble se va a parecer? Al helio, porque es el más cercano, ¿cierto? El helio tiene una cantidad de electrones igual a 2. Entonces solamente tiene una órbita con 2 electrones. El litio, como dijimos, tiene 3 electrones. En la primera órbita tiene 2 electrones y en la segunda, ¿cuántos tiene? 1. Entonces, para ser estable, el litio tiene que disminuir en una cantidad. Disminuir un electrón. Y aquí dijimos que teníamos 2 litios. Entonces tenemos el litio 1 y el litio 2 unidos entre sí. Cada uno de ellos libera un electrón. Este va a liberar uno, tiene que disminuir un electrón, y este disminuye en otro electrón. Y estos electrones se mantienen girando alrededor de los litios. Se mantienen alrededor de ellos. ¿Por qué? Como dije anteriormente, porque siguen siendo atraídos por la carga positiva de los núcleos de cada uno de ellos. Y como se mantienen alrededor, estos litios se pueden separar entre sí. O sea, este litio se podría mover para acá, se podría trasladar hasta acá. Este litio lo puedo sacar de ahí y moverlo hacia acá. Si está encerrado entre los electrones que van girando alrededor, yo no puedo sacar este litio de acá. ¿Por qué? Porque en el fondo los electrones que se mantienen girando alrededor forman como una barrera. Y esa barrera genera que estos litios se mantengan en su posición unidos entre sí. Entonces, esta nube de electrones que yo les mencionaba anteriormente es la que evita que estos elementos que están unidos entre sí se separen. Por eso este litio no se podría mover para acá, porque este electrón que está girando aquí constantemente no se lo permite. Entonces, estos electrones que giran alrededor, que son los que se disminuyeron, evitan que los elementos que están acá se separen. Y de esa manera se mantienen unidos dentro de un enlace metálico. Se mantienen unidos por la barrera que se forma en la nube de electrones.